equipaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más a vuestro programa de misterio y ciencia y cultura y demás cosas llamado Terra Incógnita. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Soy Dani. Eres Dani y yo soy Alex. Vamos a ser las dos voces del programa de hoy, que hablaremos entre otros temas pues de noticias relacionadas muchas con el cambio climático, como por ejemplo la utilización en China de productos químicos para impedir que se produzcan lluvias bajo el Estadio Olímpico. O por ejemplo, Dani, ¿qué tipo de noticias me traes tú? Pues entre muchas otras relacionadas con animales, por ejemplo, nuevos descubrimientos. Cada semana hablamos a veces de alguna nueva especie descubierta. La especie de la semana. Y en este caso pues va a ir de serpientes. Muy bien, y de otras más especies la semana, ¿eh? También. En nuestro monográfico de lo insólito, de lo inquietante, pues hablaremos de los seres féricos, de los seres, pues sí, vamos a hablar elementales, de mi tema favorito, que son las hadas, duendes, gnomos, de todo tipo. Muy bien, y también eso sí, comentamos que no es que nosotros creamos en las hadas, ni mucho menos, que no vamos a hablarlo como si fuera una verdad, a pesar de que mucha gente pueda tomarlo de esa forma. Vamos a tomarlo como si fuera un folclore. Exactamente, vamos a analizarlo desde la perspectiva pura y dura del folclore y en todo caso antropológicamente también, que es como se debe tratar, no hay otra forma. También tendremos una nueva sección que nos traes tú. Pues sí, como dijimos en el primer programa, que de vez en cuando hablaríamos de algún libro que nos interesara en concreto. Pues hoy vamos a hablar de uno relacionado con la temática del monográfico de hoy, que se llama La Comunidad Secreta. Luego veremos de qué trata y también recomendaremos a algún otro. Muy bien. Y como no, pues tendremos nuestras ya clásicas noticias de ecología. Pues bien, así va a ser Terra Incógnita. Cuando queráis partir a bordo con nosotros, que zarpamos. Pues bien, empezamos con las noticias. Como decía, China confirma su habilidad para detener la lluvia durante las Olimpiadas. Pues como por todos es sabido, este año en China se celebran las Olimpiadas. Pues bien, para impedir que llueva sobre el Estadio Olímpico, al que ellos llaman el Nido de Pájaros, es un estadio no cubierto, para impedir que llueva, pues han creado, y ya se conocían estos métodos, la verdad, mediante sustancias químicas, pues para evitar que llueva. Nos encontramos con dos métodos para que no se llueva. Uno sería la aplicación de nitrato de plata en las nubes, que con eso se conseguiría pues que cuando, ¿cómo explicarlo? Si a las nubes por encima del punto de congelación del agua se pulveriza con yoduro de plata, no nitrato,
pues se produce una fuerte corriente de aire descendiente que suprimiera las nubes, acelerando así el proceso de la coalescencia de las gotitas, es decir, provocando la lluvia antes de que llegue a un punto determinado. Es decir, cuando ves que una nube se acerca al estadio, cuando ven que una nube se acerca al estadio y que esa nube va a producir lluvias, pues la rocían con yoduro de plata, así provocan que precipite antes de tiempo. El otro método es cuando las nubes con agua a temperaturas por debajo del punto de congelación se rocían con otra cosa, que es un refrigerante a base de nitrógeno líquido, que rompe las gotitas en otras de tamaño más pequeño, impidiendo de este modo la precipitación. O sea, es un modo, digamos, más tajante que se utilizaría cuando ves que la nube ya la tienes completamente encima del estadio y no quieres que llueva. El primer método que he definido pues sería para prevenir que llueva, y el primero pues es un método mucho más rápido para impedir que llueva en el momento. Pues bien, eso ya se sabía, ¿no? Que no sé si habéis oído hablar muchas veces, una cosa que se creía que era una leyenda urbana de las llamadas chemtrails, o que son los supuestos aviones que van dejando un rastro extraño en los cielos, o que supuestamente pues tiran cosas que hacen que no llueva o que llueva. Pues bien, es esto, sobre todo lo de yoduro de plata. Cosas curiosas, pues no sé si estáis enterados, pero en China últimamente estas semanas están sufriendo unas inundaciones, de las cuales hablaremos luego en la sección de ecología. Unas inundaciones pues que están afectando a mucha gente, impidiendo sobre todo que no se puedan desplazar, sobre todo ahora que hemos empezado el año nuevo chino, el año de la rata de madera, todo se ha dicho. Que pues bueno, que la gente en China cuando está el año nuevo, pues lo mismo aquí con nosotros con los coches nos pegamos viajes, pues ellos van, que son tropecientos, y si encima está lloviendo, pues hay un caos creíble. Y además viajes larguísimos, porque China no es precisamente un país pequeño. Exactamente, o sea, digo yo, si conocen ya la tecnología para impedir que llueva o que llueva antes de lo debido, pues ¿por qué no utilizado para prevenir y salvar vidas o ayudar un poco a estas personas? Bueno, ya sabemos un poco de qué va el gobierno chino, ¿no? Sí, y ahora que he dicho esto de que entramos en el año chino de la rata de madera, pues decir que es una curiosidad, que en la mayoría de hospitales de Asia, en los países como Taiwán y China, evidentemente, pues hay por decirlo de alguna manera, un overbooking de madres gestantes que quieren dar a luz antes de lo debido, pues utilizando pues métodos como serían, pues a ver, tú dirás, pues la epidural. Sí, vale. Sí, se dice la epidural, faltaría más. Pues bien, ¿y por qué esto? Porque dejamos atrás el año del cerdo de oro. El cerdo de oro pues es un año que, según la tradición de allí, pues si naces en ese año pues serás muy rico, pero sin embargo naces ya en el año que estamos, en el año de la rata de madera, pues no serás tan afortunado como el año del cerdo dorado. En fin, como una rata. Como una ratilla de madera. Y no nos movemos del continente asiático, ¿verdad? Pues no nos movemos porque, bueno, sí, nos vamos a mover y te digo por qué. Porque nos vamos a Kenia. ¿A Kenia? Pues a Kenia nos vamos. Pues bueno, pero luego volveremos a Asia, ¿eh? Luego volveremos, sí. Bueno, a ver. En este caso, como había comentado al principio, la cosa iba de cobras, de serpientes, había dicho. Pues bien, el caso es que se ha descubierto una nueva especie de escupidera en Kenia. Escupidera, entiendes escupidera como por cobra que escupe. Exactamente, no como que escupen veneno. No como ese objeto llamado también comúnmente orinal, que también se conoce como escupidera. Pues bien, una nueva especie enorme de cobra escupidora de más o menos 2,6 metros de largo y con suficiente veneno para matar hasta 20 personas con una mordida, ha sido descubierta en Kenia. La gran cobra escupidora parda, inicialmente incluida en la especie de la cobra escupidora de cuello negro, fue descubierta en una granja de serpientes en junio de 2004, pero no se confirmó como una especie separada hasta el año 2007. La especie de cuello negro crece a un máximo de 2 metros y mide 1,5 metros de promedio, según los científicos, haciendo de esta nueva especie la más grande del mundo. La nueva especie, Nagia ashei, nombrada en honor a James Ash, que fundó la granja de serpientes Bioken en la costa keniana, produce 6,2 mililitros de veneno líquido, uno de los volúmenes más grandes extraídos de una serpiente en una sola ordeñada de veneno. Esto confirma los miedos de Ash de que Nagia ashei fuera un tipo diferente de serpiente clasificada bajo una especie errónea, aunque calificaba para formar su propia especie.
El herpetólogo Wolfgang Woster y Donald Bradley explicaron en un estudio que la nueva especie se encuentra en tierras bajas secas del norte y el este de Kenia, el noroeste de Uganda y el sur de Etiopía y Somalia. Según comentó el herpetólogo Roy Jean Taylor, el área más común donde se pueden encontrar estas especies es en la costa keniana. El descubrimiento sube a 6 el número de especies africanas de cobra, según el estudio, pero aunque las cobras tienen gran fama entre las serpientes venenosas, nuestro entendimiento de la taxonomía del cuerpo era hasta hace poco penosamente inadecuado, particularmente al entender los límites entre especies dentro de grupos bien diferenciados, tal y como dicen los expertos. Luego de observar las variaciones morfológicas entre las cobras pardas y negras, concluyeron que las diferencias son, de hecho, resultado de que la población viene de diferentes linajes evolutivos. El descubrimiento parece resolver el estatus de la especie del este y noroeste de África, que es el último de los acertijos en la familia de las cobras escupidoras africanas que se agruparon en una sola especie en el siglo XX. O sea, que poca broma, nos encontramos que con una serpiente que con una mordedura, con esos no sé cuántos mililitros más dicho de veneno que aporta en una mordedura, pues puede llegar a matar 6,2 a 20 personas en el instante, sí. ¿no? O sea, en el mismo instante tiene cantidad para 20. Y es una nueva especie. Es una nueva especie, sí, que pues resuelve un poco el acertijo este, ¿no?, que comentábamos de, bueno, cuál es el origen y la naturaleza de estas especies. Pues sí. En el programa anterior a este, al que por cierto se emitió la misma franja horaria, me estoy refiriendo a colega, ¿dónde está tu coche?, hablamos muchas veces de noticias de viajes en el tiempo o de teletransporte. Pues bien, dentro de 3 meses se realizará en unos túneles subterráneos especiales de Ginebra unas pruebas o experimentos nucleares que, según un matemático ruso, podrían abrir la puerta a visitantes del futuro, es decir, una especie de máquina del tiempo. Esto lo ha propuesto la Organización Europea de Investigación Nuclear, que espera que su próximo experimento de aplastamiento del átomo arroje nuevos datos sobre los orígenes del universo. Y para ello esperan recrear las condiciones en la primera billonésima parte de segundo después del Big Bang. Pero Irinia Arefava e Igor Bolovich del Instituto Stelkov de Moscú explican que la energía liberada por 2 partículas minúsculas obligadas a chocar a una velocidad próxima a la de la luz podría abrir una puerta a visitantes del futuro. De acuerdo con la teoría general de Einstein, es decir, la teoría de la relatividad, cualquier cantidad ingente de energía o materia distorsionaría el espacio y el tiempo de todo aquello que lo rodea. Si la energía o la masa es lo suficientemente grande, se afirma que el tiempo puede ser distorsionado, tanto que se doblaría sobre sí mismo, es decir, la creación de un gusano o túnel de tiempo entre el presente y el futuro. En contra, el Dr. Brian Cox, miembro de la Organización Europea de la Investigación Nuclear de Gran Bretaña y uno de los principales expertos en física de partículas, es muy escéptico en cuanto a las reclamaciones de los matemáticos rusos, refiriéndose a ellos en términos de nada más que buena historia de ciencia ficción. Además, este científico añade que las colisiones de rayos cósmicos en la atmósfera son mucho más energéticas que cualquier cosa que nosotros podamos crear. Esto ha venido ocurriendo desde hace 5.000 millones de años y nunca hemos visto ningún visitante del futuro. O sí, nunca se sabe. Un día hablaremos en algún monográfico de los crononautas. Otros dirían que sí, pero bueno. Pues bien, otros, como Stephen Hawking, ha sugerido que cualquier teoría futura de la gravedad cuántica probablemente cerrará esta hipótesis, sobre todo porque el universo normalmente es el producto de un camino sensato y el viaje en el tiempo al pasado no es algo razonable. Sin embargo, las leyes de la física de Einstein indican que los viajes en el tiempo al pasado solo serían posibles hasta el punto en que la primera máquina del tiempo se hubiera inventado. O sea, que digamos están construyendo la máquina del tiempo para que los viajeros del para que generaciones del futuro con la para establecer, digamos, como una especie de autopista temporal, ¿no? Para... decir, claro, si no está la autopista construida, lógicamente no puedes está llegando para generaciones del futuro que tengan la tecnología apropiada para viajar en el tiempo, pues que puedan retroceder, digamos, hasta nuestra época. Pero bueno, hay que ser un poco escéptico respecto a esto, porque bueno, está todo dentro del ámbito de la teoría. Últimamente se está invirtiendo mucho y se está dando mucha bomba a la tecnología de viajar en el tiempo. Se invierte, es todo teórico, es todo teórico. Y además plantearía un poco el dilema filosófico de repensar un poco la temporalidad, ¿no? Y el concepto de tiempo, porque esto implicaría que pasado, presente y futuro existen en el mismo momento, en el mismo instante. Exactamente, el multiuniverso. O los universos paralelos. Y claro, es difícil de... Entre la física cuántica, que eso algún día traeremos a algún experto que nos sacará dudas a nivel general. Pero bueno, pues volvemos a África. A África, no nos vamos a Volvemos a África. Todavía no nos vamos a Asia. Ahí... ¿Os imagináis pintadas en pinturas rupestres? ¿Os imagináis que estamos en Atapuerca y de repente vemos una pintada? ¿El vato estuvo aquí? Por ejemplo.
Pues me parecería muy lamentable. Muy lamentable. Pues esto os va a parecer bastante lamentable, porque el caso es que soldados de la misión de paz de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental han causado graves destrozos a yacimientos arqueológicos de singular importancia situados en la excolonia española. De los más importantes del mundo. Pues sí. En concreto, los militares... El 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. A 400 metros, gire a la derecha. Gire inmediatamente a la derecha. A 300 metros, ha llegado a su destino, Autoescuela Requena. Porque en Autoescuela Requena podrás autorrealizarte. Déjate de GPS. En Autoescuela Requena encontrarás las mejores instalaciones y los mejores profesores. Llámanos e infórmate. 93 373 1590. Nos encontrarás en calle Dumeas y Montaner, número 5, Sant Joan Despí. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Pues bien, parece ser que hemos tenido un desliz técnico por aquí, no sabemos qué ha pasado, nos han empezado a salir aquí visitantes audibles. Un duende burlón puede ser. Un duende burlón, sí. Hoy se nos han colado los duendes aquí y están haciendo de las suyas. A lo mejor tenemos que darle un poco de comida o trabajillo. Pero bueno, para trabajar ya estamos nosotros. Sí, sí. Como no sabemos cuándo se ha cortado la retransmisión, vamos a volver a comenzar la noticia. Y en fin, estamos comentando de pintadas en pinturas rupestres en el Sáhara. Pues bien, soldados de la misión de paz de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental han causado graves destrozos a yacimientos arqueológicos de singular importancia situados en la excolonia española. En concreto, los militares han realizado pintadas con sprays y otros materiales en cuevas adornadas con pinturas rupestres que datan de la prehistoria, y además se han encontrado objetos muy antiguos en manos de los mismos soldados. Así lo han denunciado de manera reiterada varios profesores universitarios y arqueólogos de distintos países del mundo, que están muy preocupados por esta destrucción gratuita de arte rupestre y patrimonio arqueológico del Sáhara. La identidad de los vándalos ha sido fácilmente descubierta, ya que los autores del desaguisado, que vienen realizando desde hace años, no tuvieron inconveniente en dejar escrito su nombre y graduación en las paredes de las cuevas alteradas. Lamentable. Entre los expertos denunciantes se encuentra el profesor Joaquim Soler, de la Universidad de Girona, el arqueólogo alemán Stefan Kruppelin o la granadina Teresa Muñiz, entre otros. Los enclaves arqueológicos que se han visto más afectados, todos en zonas próximas al muro que separa la zona controlada por Marruecos y el Frente Polisario, y que es frecuentemente patrullada por los soldados de la MINURSO, son los del Squad Erkeyes, Requeis Lemgasem y Slugilla Lawash. Y la verdad es que esta es la tristeza que a veces hay que ver en el mundo, ¿no? Hombre, a veces no, me refiero que... Yo me pregunto, ¿lo harían por mala leche o No, realmente tenían hombre, tan poco cerebro que dijeron, mira, pues pintamos aquí? Es que es eso, se supone que las fuerzas de la ONU pues se les da, por supuesto que son unas personas con cierta cultura y ciertos conocimientos y cierto sentido común para no realizar este tipo de cosas, que luego pasa lo que pasa, como estamos viendo, y nos quedamos sorprendidos si realmente este tipo de personas son las más adecuadas para formar parte de El caso es que esta organización. La pintada que yo tengo delante, que es de un tal Capitán Isaac, pues espero que se le haya caído el pelo. Espero que se le haya caído el pelo, porque si no esto es un cachondeo. Pues sí, me parece muy lamentable. Pues bien, vamos a decir otra nueva especie de la semana, que corresponde, mejor dicho, a un ave descubierta en Nepal. Después quiero que me lleves a Nepal, Pues bien, ornitólogos nepalíes anunciaron el 6 de febrero el descubrimiento de un nuevo pájaro que ya ha sido incluido en la lista de animales en peligro de extinción en el país y que eleva a 862 las especies existentes en Nepal. Se trata de una subespecie del ave Rufus venteprinia o Prinia brunesi, que se suma a las ya dos identificadas en las vecinas India, Bangladesh y Pakistán. El ave fue hallada por primera vez en abril de 2005 por el director del Comité de Pájaros Raros de Nepal, Suchit Basnet, en la reserva silvestre de Koshi-Tapu, al este de Nepal, y tras un estudio ha sido catalogada como una nueva subespecie por la Sociedad de Conservación de Pájaros del Nepal. Es un gran hallazgo, dijo el director de la Sociedad de Conservación de Pájaros del Nepal. Hemsar Baral. En China, Sudamérica y el monte Myanmar se descubren pájaros con más frecuencia, pero es la primera vez que en Nepal, desde 1991, que encontramos uno nuevo.
El nuevo pájaro posee rasgos intermedios entre las otras dos superficies conocidas, el Pyrenea burmesi y el Pyrenea burmesi pyrenensis, que se encuentran en el oeste de Pakistán y al este de la India y Bangladesh. No obstante, ya desde su descubrimiento, el nuevo pájaro, bautizado como Pyrenea burmesi nepalensis, ha sido incluido en la lista de aves en peligro de extinción a causa de la degradación de su hábitat natural. Tras avalar el hallazgo, Baral añadió aún que ha de ser ratificado por la Unión Internacional de Ornitólogos, algo que puede tardar años. Nuevas especies que aparecen y encima pues están en peligro de extinción. Pues sí, como decías, volvemos a Asia y en este caso pues no nos vamos al Nepal, pero nos vamos muy cerca. Al Tíbet. Nos vamos al Tíbet. ¿Qué ha pasado en el Tíbet? Pues bien, que una serie de científicos han conseguido provocar una nevada artificial. Y no estamos hablando de la típica nieve artificial para, digamos, aclimatar o perfeccionar la calidad en las pistas de esquí, sino que estamos hablando de una nevada como Dios manda. Pues bien, 6 cohetes cargados de yoduro de plata lanzados contra las nubes permitieron por segunda vez en la historia la caída de nieve artificial en la región del Tíbet. En esta ocasión sobre su capital, Lhasa, informó hoy la prensa estatal. El exitoso experimento, que llega tras la primera nieve artificial lograda por los científicos chinos el pasado abril, se llevó a cabo el sábado durante 2 horas y se saldó con una nevada de más de 0,2 milímetros de espesor en el centro de Lhasa y de 2 centímetros en las montañas que la circundan, según la agencia EFE. Ha jugado un papel activo a la hora de aumentar la humedad del suelo, limpiar el aire y reducir los casos de afecciones respiratorias, dijo Gaisang Pukong, director del Centro de Modificación del Tiempo de la región tibetana. Además, será buena para las cosechas invernales, añadió en declaraciones a la agencia Xinhua. Los cohetes, equipados con varillas del tamaño de un cigarrillo con un total de 1.395 gramos de yoduro de plata, fueron disparados el sábado al mediodía, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables contra las nubes que cubrían Lhasa, situada a 3.657 metros sobre el nivel del mar. La capital budista y centro turístico mundial está sufriendo, al igual que toda la región, una grave sequía espoleada por el calentamiento global, de acuerdo con los expertos. En abril del 2007, los científicos chinos lograron producir nieve artificial en el distrito tibetano de Nangkou, a más de 4.500 metros de altura, con el objetivo de aliviar la falta de precipitaciones y reverdecer las praderas y pastos de la meseta más alta del mundo. En esa ocasión, también se utilizaron cohetes portadores de yoduro de plata, un catalizador que al contactar con las nubes genera una reacción química que libra el hidrógeno, el cual, en contacto con el oxígeno de la atmósfera, forma agua. Pues bien, esta noticia está relacionada con la primera que dije, con la que me refería a la prevención de lluvia sobre el Estadio Olímpico Nido de Pájaros de China, de las próximas Olimpiadas, pues cuando explicaba que había un método para evitar la lluvia, que es, como tú has explicado ahora, aplicando yoduro de plata a las nubes que se encuentran a una temperatura por encima del punto de congelación del agua. Eso lo que provoca, es como decía antes, era que una corriente de aire descendiente que suprimiera las nubes y así pues se consigue que la nube, pues su contenido de agua, o sea, la lluvia se produzca antes. Pues bien, a mí también me recuerda bastante a lo que algunas veces habíamos hablado a veces en el antiguo programa, lo del tema del HAARP. El tema del HAARP. El tema de las antenas HAARP en Alaska. ¿Y por qué te recuerda? Porque supuestamente había unas teorías que argumentaban que la emisión de microondas a la atmósfera capaz de controlar las masas atmosféricas, las nubes. Pues sí. Y ya para ponerse un poco conspiranoicos, pues bueno, también quizás sería muy casual, ¿no?, que se empezó a construir este complejo de antenas. No recuerdo si fue a principios del 2000, con comienzos ya del milenio. ¿Antes? Sí. Bueno, el caso es que, bueno, es ahora cuando se está dramatizando más todavía el cambio climático. Hombre, el proyecto HAARP, para quien no lo sepa, es un conjunto de antenas que se encuentran en un complejo supuestamente militar en Alaska. Sí, bueno, de hecho está protegido por militares. O sea, en Alaska, que supuestamente pues tiene como función oficial pues servir como ayudar a las comunicaciones militares. Pero se dicen las malas lenguas que se trata en realidad de un proyecto para controlar el clima, o sea, la tan siempre deseada arma capaz de controlar el clima que se ve en muchas películas. Pues bien, este HAARP, mediante la emisión de unas microondas,
puede supuestamente llegar a influir sobre la atmósfera y provocar pues cambios en ella, como por ejemplo serían precipitaciones, tornados y tal. Es curioso, y volviendo con lo que tú decías para ser conspiranoico, que las emisiones de HAARP se incrementaron mucho en la Navidad del 2004, que fue curiosamente cuando se produjo el tsunami del Oriente, que hubo en el Oriente, en el sureste oriental, que acabó con muchas vidas. Pues sí, además otra cosa que yo recomendaría también a los oyentes es que, más que nada es por una curiosidad, pero la verdad es que da un poco de grima, intentad buscar información en inglés sobre el HAARP, intentad sobre todo intentar escuchar retransmisión en directo del HAARP, que se puede. Hay algunos hackers en internet que tienen links directos para captar la frecuencia por la que emite el proyecto HAARP, y se oyen cosas, la verdad, delirantes. Secuencias de números, nombres de ciudades, frases sin sentido. No, hombre, yo lo que entiendo es el código internacional, no sé cómo se llama, el de los aeropuertos, el de Alfa Bravo Delta Charlie. No va de eso. ¿No? Es otra cosa mucho más rara. Bueno, en cuestión, el HAARP también lo que hace, que ha producido, y se tiene constancia de eso, oficialmente, que ha sido capaz de producir una aurora boreal. Es decir, ha sido capaz de, digamos, debilitar la atmósfera, la capa de ozono, para que la radiación solar penetre con más fuerza y se visualice en forma de aurora boreal. Pues bien, cambiamos de noticia, y esta va a hablar un poco ya, nos subimos un poco más de la atmósfera, vamos al espacio, ya que haya moléculas básicas para la vida en una galaxia lejana. Si en verdad o no estamos solos en el universo, los científicos acaban de dar un pequeño paso para encontrar a esos hombrecillos verdes de ahí fuera. Según acaba de descubrirse, algunos de los compuestos fundamentales para que se produzca la vida se encuentran en grandes cantidades en la lejana galaxia ARC 220, que se halla a 250 millones de años luz de nuestro planeta. Pues ha sido un grupo de astrónomos estadounidenses que ha identificado desde el radiotelescopio de Arecibo, que luego hablaremos de él, en Puerto Rico, dos de las moléculas que forman los aminoácidos, esenciales para la vida tal y como la conocemos en la Tierra. En concreto, se han encontrado moléculas de metanamina y cianuro de hidrógeno, los dos compuestos que, junto al agua, constituyen el más simple de los aminoácidos encargados de formar las proteínas de los seres vivos. Pues el descubrimiento, que será publicado en breve en la revista Astronomical Journal, se produjo mientras los científicos analizaban con el espectrómetro del telescopio la composición química del ARC 220, una galaxia especialmente convulsa donde nacen y mueren estrellas a un ritmo vertiginoso, lo que provoca que sea muy luminosa. Según afirman, no estábamos persiguiendo ninguna molécula en particular, así que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Simplemente empezamos a buscar y lo que descubrimos resultó increíblemente excitante, relata el astrónomo de Arecibo Topapsi Ghosh, uno de los responsables de la investigación. Pues el próximo paso será buscar rastros de glicina, es decir, el aminoácido ya formado en la misma galaxia. Solo hay que echar agua, denomina el científico Robert Mitchum, también involucrado en el descubrimiento. Pues el único problema es que ARC 220 es una galaxia tan activa que las continuas explosiones de supernovas, se calcula que 4 al año, podrían arrasar con todo antes de que surgiera la vida. Aún así, los científicos albergan la esperanza de que algunos de estos elementos queden atrapados en granos de arena y pueden aguardar el momento de caer sobre un planeta acuático. Es decir, esto me recuerda a lo que hablamos la semana pasada, de aquella teoría metafórica que decía que los planetas serían óvulos, los planetas capaces de dar vida serían óvulos fértiles, y que los asteroides pues serían espermatozoides. Pues bien, quizás iniciando un proceso similar al que creó la vida en el nuestro. El descubrimiento, que presentó en el reciente congreso de la Sociedad Astronómica Americana de Austin, en Texas, se produjo el pasado mes de abril, cuando los científicos estaban entrenando una nueva técnica espectroscópica de banda ancha con el telescopio de Arecibo, que tiene un diámetro de 305 metros y es el mayor del mundo de su clase. Pues bien, es decir, es una noticia que se hizo en abril del año pasado, pero que ahora sale a la luz, porque se ha por fin descubierto de qué tipo de aminoácidos se trataban. Y bien, ¿qué decir de Arecibo? Pues que es el radiotelescopio más grande del mundo y que tiene como principal función captar emisiones provenientes del espacio exterior, con el supuesto objetivo de que las emisiones sean, que de hecho, inteligentes. El radiotelescopio, hasta hace poco, porque ahora se ha formado un nuevo proyecto, pero hasta hace poco formaba parte del proyecto SETI, que según indican las siglas en inglés, pues sería el Centro Extraterrestrial Intelligence. Sí, el sistema pues para búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y que bueno, pues encontró una vez algo. No encontró una vez algo. Tú te refieres a la señal WOW, pero no es en... ¿No fue en Arecibo? No fue en Arecibo, fue en otros radiotelescopios. Pues en Arecibo ahora está en boga, porque se ha dejado de subvencionar Arecibo. Sí.
Y el segundo de Microsoft, que ahora no recuerdo el nombre, el segundo fundador de Microsoft, pues ha puesto otra vez el proyecto en marcha, pero ha surgido una nueva polémica, puesto que Arecibo, a la vez de recibir información externa a nuestro planeta, pues también emite información básica, o sea, información algo inteligente al espacio exterior. Y se ha planteado el dilema de que si realmente queremos que se nos conozca en el espacio exterior, si realmente si hay alguien extraterrestres, hablando en plata, pues les interesa saber que desde la Tierra pues hay vida inteligente que se intenta comunicar con ellos. Esto es pues mucha ciencia ficción, puesto que se está diciendo con esto que a mí no me parece del todo mal que se intente comunicar con el universo para conocerlo mejor, no sé cómo decirlo, pero decir ya por esto que los seres que nos van a ir a ver debido a que han interceptado nuestra misión van a ser con intenciones hostiles, pues ya es muy fantástico. Pero si de hecho además estamos en la misma de siempre, ¿no? ¿Qué tipo de vida extraterrestre puede existir semejante a la nuestra? Pues bueno, en el caso de que exista tiene que estar muy muy lejos de nosotros. Segundo, para que el mensaje que nosotros enviemos, que ya se envió uno de hecho, aquel famoso dibujo de la placa, la sonda Explorer, no me acuerdo. No me acuerdo bien, pero bueno, eso va a estar viajando millones y millones de años luz. Una sinfonía de Vivaldi, que salía un dibujo del hombre y la mujer anatómicamente, y salía un resumen de nuestra historia universal, etcétera, etcétera. Sí. Digamos una especie de descripción de cómo somos anatómicamente, en fin, había de todo. Pero, a ver, el día en que eso llegue a una supuesta civilización con un nivel capaz de venir a la Tierra, no solo capaz de venir a la Tierra, sino capaz de entenderlo o con la tecnología suficiente como para captar esa señal y recibirla. Probablemente desde los millones de años luz que hayan pasado, es que no existirá ni la Tierra. O aparte que se quedarán flipando un poco del palo diciendo, ¿solo esto pueden llegar a hacer? O sea, estoy intentando decir que ellos, al ver nuestra sonda, dispondrán de una capacidad tecnológica muy superior a la nuestra. O sea, que si quieren, estamos un poco comer. Sí, no, y además estamos un poco pues como antes con lo de la supuesta máquina del tiempo, viajes en el tiempo y tal, pues en el problema filosófico de que a ver, que hay que tener en cuenta estas coordenadas temporales, ¿no? O sea, es un desfase tremendo. O sea, pretender enviar un mensaje para que lo reciban de aquí a 20 años o de aquí a 1000 años, es que no se dispone todavía de tecnología del rollo la guerra de las galaxias, o sea, 3 de viajes a la velocidad de luz. No hay SMS a nivel intergaláctico, no los hay. No los hay, porque el mundo es así. Porque el mundo es así. ¿Y qué traemos ahora? Pues nos vamos a ir ahora a Oceanía. Y nos vamos a ir a Oceanía en este caso con una noticia del tipo médico. A ver. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque una niña ha conseguido cambiar de grupo sanguíneo. Que no sé si esto es posible. Es posible porque ha pasado. Pero es un poco extraño. Cuenta de qué va. Pues bien, el caso es que, como decía, una niña australiana, estamos teniendo serios problemas técnicos con las noticias aquí en el ordenador. Bueno, una niña australiana, ¿puedes decirme una noticia? Sí, un momento, porque ahora es que se me había colgado completamente el ordenador. Pues bien, sí, la noticia trata pues de lo siguiente, es que una niña australiana ha conseguido cambiar de grupo de sangre, grupo sanguíneo debido a una operación de trasplante. ¿Trasplante de hígado? Pues sí, el caso es que pasó de ser 0 negativo a 0 positivo. Que es el grupo sanguíneo del donante de 12 años que le cedió su hígado. Pues sí. La adolescente australiana ha pasado a convertirse pues en la primera paciente trasplantada que cambia su grupo sanguíneo y adopta pues el sistema inmune del donante, como tú decías, según informaron los médicos que calificaron el episodio pues de milagro. Emily Brennan, que actualmente tiene 15 años, recibió una donación de hígado cuando tenía 9 y su propio órgano pues no le funcionaba bien. El organismo de Brennan modificó su grupo sanguíneo de 0 negativo a 0 positivo cuando enfermó durante el tratamiento con medicamentos para evitar que su sistema inmune rechazara el órgano trasplantado. Las células madres sanguíneas del nuevo hígado invadieron después de su médula espinal para finalmente tomar el control de todo su sistema inmunológico, lo que significó que la niña no necesitara más fármacos para evitar el rechazo del órgano, algo que los médicos que la atendían nos explican según detallan en la última edición del New England Journal of Medicine.
Pues bien, ¿qué decir de esto? Pues parece una película de ciencia ficción un poco así de terror, de que te trasplantan un órgano o un brazo y las características del antiguo propietario de ese órgano o brazo pues te poseen. Bueno, esto tiene una explicación y la vamos a decir después de publicidad, puesto que quedan en unos escasos 10 segundos para que vuelvan. Pues sí. Y bueno, pues Ahora nos vemos. ahora nos vemos. Al 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Lo que quieras buscar, en Ferretería Méndez lo encontrarás. Sí, porque en Ferretería Méndez hallarás desde ese tornillo que no encuentras hasta todo en bricolaje y menaje, porque Ferretería Méndez es mucho más que una ferretería, es todo aquello que necesitas para tu hogar e industria. Estamos en calle Urgel sin número, detrás de la Plaza Cataluña en Cornellá. Teléfono 93 376 8002. Centro de Quiromasaje Las Planas. Porque tú y tu salud sois lo primero, en el Centro de Quiromasaje Las Planas ponemos a tu disposición todo tipo de tratamientos orientados a mejorar las dolencias relacionadas con el aparato locomotor, lesiones deportivas y tratamientos generales de la columna vertebral. Nos encontramos en calle Marqués de Monistrol, número 5. Pide más información al teléfono 93 477 0180. Hogar, dulce hogar. Sí, pero con Muebles Jania. Muebles Jania, con motivo de su 40 aniversario, inaugura un nuevo centro. Calidad, confort, elegancia, distinción. 1000 metros cuadrados de exposición con los muestrarios más vanguardistas y los clásicos de siempre. Las primeras marcas del mueble en nuestra exposición. En Muebles Jania, todas las parejas tienen regalo. Visítenos y se quedará a vivir. Muebles Jania, su nueva exposición en Carretera de Esplugas 160, Cornellá. Coca. 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 Caco. 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 Això és el que és més perillós de les drogues. No recordar-se d'allò que realment són. Tot té un preu. FAD. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 916 15 15. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Ya estamos de vuelta en Terra Incógnita y estábamos hablando de una noticia que nos comentabas tú, Dani, de que una paciente, una adolescente australiana, sí, que tenía un problema en el hígado, le han hecho un trasplante y ha acabado incorporando, o sea, su sistema inmunológico se ha acabado adaptando al del hígado, al de su donante, tanto que lo ha llegado a modificar. Así que al principio la chica era 0 negativo y ya ha pasado a ser 0 positivo, que es el grupo original del donante. Sí, lo Pues que bien, normalmente, siguiendo la lógica, debería ser al revés, ¿no? Si te trasplantan un se órgano... acostumbra al tuyo. Exactamente, el órgano se acostumbra a tu organismo, y aquí ha sido pues efectivamente al contrario, que además es la primera vez que pasa. Bueno, yo no sé muy bien por qué hay tanta sorpresa, puesto que es el hígado, junto con la médula ósea, el órgano encargado de producir los glóbulos rojos. Y bueno, pues los glóbulos rojos, producir la sangre. O sea que si digamos que te cambian el motor para producir la sangre a otro, pues producirás otro tipo de sangre. En cuestión, si esta noticia sale a la luz es porque no es así exactamente, ya que el cuerpo, pues digamos que con los genes modificamos incluso los genes que han entrado de nuevos como donantes. Y pero yo lo que me pregunto es que el órgano del donante podría haber sido un poco peligroso. Yo no tengo ni idea de medicina, pero lo que me sorprende un poco, no sé cómo funcionará esto, si es el hígado junto con la médula ósea la que produce, digamos, los glóbulos rojos. Si te trasplantan un hígado que no es compatible con tu grupo sanguíneo, claro, o sea, no daría problemas. Es algo muy extraño que nadie conoce, porque ese es el mundo. Y hablando de genética, como decíamos, pues se ha descubierto que un solo gen es el responsable de la mutación
de que las personas con ojos azules, de que las personas tengan ojos azules, Sí. y que desciendan de un solo antepasado que vivió solo hace 6.000 años, o sea, hace nada. O sea, en la época de los egipcios. Yo no me lo creo. La causa de los ojos azules fue una única mutación genética sufrida por un solo individuo hace entre 6.000 y 10.000 años, según ha concluido el profesor Hans Ebert. 6.000 y 10.000. Bueno, pero que para el caso es una mutación muy rápida. Sí, sí. El profesor Hans Ebert de la Universidad de Copenhague, tras más de 10 años de investigación. Este hecho sucedió curiosamente al noreste del Mar Negro, según Ebert, quien explica que, dado que es un gen recesivo, es decir, que se manifiesta en menor proporción ya que está, digamos, inhibido, pues no fue hasta varias generaciones después cuando nació una persona con los ojos azules, lo que redujo en los nuevos mutantes el riesgo degenerativo de la endogamia. Hoy en día, las 150 millones de personas con este color de ojos demuestran el éxito genético que la nueva tonalidad obtuvo y que su posesión, originalmente exclusiva de la raza caucásica, ha trascendido gracias al mestizaje. El profesor que trabaja en el Departamento de Medicina Molecular y Celular de la Universidad de Copenhague reconoce que desde hace años, especialmente en los últimos 12 meses, estábamos buscando la información genética responsable de color de ojos, y no ha sido hasta ahora cuando han llegado a resultados concluyentes. La investigación, como he dicho, duró 10 años, ya que se inició en el 1996, y comenzó estudiando 50 genes distintos en busca de una explicación que se halló finalmente de una manera muy focalizada. La gran sorpresa fue encontrar la causa de todo en un solo gen, resume el doctor danés. Según afirma este doctor, pues la mutación no representa ninguna ventaja o desventaja desde el punto de vista de la genética. O sea, que tener los ojos azules no te permite ver mejor que una persona que tiene los ojos marrones. No, la verdad es que quien plantea eso es una chorrada. No, nadie lo plantea. Ah, vale. Pero entonces, ¿por qué ha tenido tanto éxito esta mutación? Pues según la clave está en el gen OCA2, un gen relacionado con la producción de la melanina que originalmente puede dosificar su cantidad dentro del espectro entre el marrón, el color predefinido para el ser humano, es decir, el color dominante, y el verde, pero nunca para el azul. Pero una mutación en un gen adyacente al OCA2 provocó que este puntualmente viera condicionada su acción y, en su consecuencia, su capacidad para producir la melanina que se traduce en los ojos marrones, según Ebert. Esta desconexión, como el estudio dice, del color marrón hasta convertirlo en azul, se produjo en la zona caucásica, donde la población agrícola comenzó a emigrar hacia el norte y llegó a Europa. Además, dice el científico, siempre es más popular el color que escasea. Solo hay que meterse en el Google y ver una encuesta para descubrir que el 50% de la gente se siente más atraída por el color azul, reconoce el profesor danés. Así que tú y yo, Dani, tenemos problemas. Tenemos problemas, sí, porque... yo no tengo problemas porque a mí me gusta todo. Ya sabes que a mí... azules... Pero yo me refiero por nosotros, tío, que tenemos ojos marrones. Ah, bueno, yo pensaba que te referías en cuanto a gustos, referente a lo de las encuestas. Pues, como decía, la manifestación del iris azul es, no obstante, una muestra moderada y específica de lo que este gen mutado puede hacer al neutralizar la melanina, puesto que en su expresión más radical inhibe totalmente la acción de este gen, y tiene como consecuencia el albinismo. No es una mutación positiva ni negativa, como decía, pero es muy heavy realmente todo esto, porque es una mutación que, como vemos, está extendida por todo el mundo y es lo más normal, y solo se ha tardado en manifestarse hace entre unos 6.000 y 10.000 años, y en todo este tiempo ha sabido pues como consagrarse como un estereotipo de ojo, no el más habitual, pero sí bastante común. Y lo que yo me pregunto es, la investigación esta, los resultados a los que lleva, ¿son realmente concluyentes? Sí, evidentemente. ¿O es simplemente una aproximación de lo que puede ser? Se hace por trabajo de deriva genética y filogenia, y viendo pues muestras de la población, pues se puede saber perfectamente. Y bueno, a más, mientras anuncia que este descubrimiento se puede tener también aplicaciones en la medicina, por ejemplo los tratamientos para el cáncer, pues toda modificación genética es relevante para entender esta enfermedad. Y Ebert admite que su relación con el color azul, tras publicar un estudio en Human Genetics, ha terminado, y dice que hay muchos investigadores interesados en estos momentos en el color azul, así que ahora intentaré entender mejor los ojos verdes. Concluye. Pues mira, pues sí, mira, me parece del azul al verde, y del verde pues a lo que toque, ¿no? Al chotú, ¿no? Por ejemplo. Pues por ejemplo, hablando de esto, pues nos vamos a los neandertales. A ver. Que hacía mucho que no hablábamos de neandertales. De hecho, en este programa no habíamos hablado de neandertales. Me parece que sí, casi todas las semanas, pero bueno. Sí, casi todas las semanas. Sí. Pues nos vamos a reestrenar. Y el caso es que la siguiente noticia plantea que hace 40.000 años pues ya usábamos zapatos.
es curioso que digan ya usábamos, porque nosotros no somos neandertales. En fin, hablando de neandertales, es que el caso es que, según Eric Trinkaus y Hong Chang, tomaron medidas de la forma y densidad de dedos fósiles de 40.000 años de edad descubiertos en Tianyuan, una cueva cercana a Beijing. No salimos China. de China, ¿eh? Pues no salimos, no. Esta semana estamos bastante asiáticos. Pero bueno, luego los compararon con otros pies de humanos del siglo XX y de nativos americanos prehistóricos y también de esquimales prehistóricos. Los zapatos alteran la forma de los dedos, ya que alteran también la forma de caminar de la gente. Una suela rígida hace que los dedos gordos se curven menos que al caminar con el pie descalzo, ya que es menor la fuerza que se aplica al hueso. Según el estudio publicado en Journal of Archaeological Science, hay diferencias notables entre las tres poblaciones analizadas. Trinkaus dijo: los americanos modernos que usaban zapatos tenían dedos pequeños. Los nativos americanos que caminaban descalzos tenían dedos largos y fuertes. Los esquimales, que también usaban zapatos, estaban en medio de los otros dos. Pues muy bien, ¿no? Caminar de la gente. Y dijo en Discovery: cuando caminas descalzo, tu dedo medio se dobla hacia el suelo para darte tracción mientras empujas. Si usas zapatillas regularmente u otro tipo de zapatos, terminas presionando sobre el dedo gordo con menos fuerza, luego hacia los dedos medios. Los arqueólogos descubrieron que los dedos de Tianyuan eran más similares a los de los esquimales, lo que indica que usaban zapatos de forma regular. Bueno, pues la noticia, que pinta así un poco complicada, lo único que viene a decir básicamente es que, en fin, que hace 40.000 años pues ya usábamos zapatos. Y todo esto se ha descubierto debido a unos restos humanos fósiles que se encuentran, y todo esto, unas modificaciones en los pies que dan a entender que tendrían unos zapatos, puesto que si no utilizáramos zapatos, pues nuestros dedos de los pies serían más útiles y no se estarían atrofiando como están ahora, y serían más prensiles, más movibles, no sé cómo decirlo. Y aquí sí, más o menos como serían más parecidos a los de las manos, como pasa en el resto de primates, ¿no? Exactamente. A mí lo que me ha llamado la atención sobre todo de esta noticia es que el proveedor habla al principio de neandertales, el proveedor de la noticia, y luego estamos hablando de Homo sapiens. Cuando, Dani, tú sabes que eso no tiene nada que ver. Es que es verdad, no tiene nada que ver, porque los neandertales son diferentes. Y precisamente es que no derivan los Homo sapiens de los neandertales, más que nada porque se extinguieron, y no evolucionaron en otra especie, como podía ser la nuestra. Y bueno, los neandertales tienen muchos enigmas, como por ejemplo el por qué se extinguieron tan rápido, pues sí, cuando eran la raza predominante en Europa. Eran muy fuertes, se dice que cumplían el tópico este, que musculoso y tonto, pero bueno. Sí, el tópico del famoso hombre de las cuevas, ¿no? Exactamente. Pues bien, dice que se descubre que teníamos zapatos, ¿no? Por esto me recuerda a aquel famoso par que hablamos en el primer programa de Terra Incógnita, sí, de aquellas pisadas encontradas en Antelope Springs, que salía la huella de un zapato fosilizado. La huella de un zapato fosilizado, es decir, un zapato, un calzado, que se demostraba que alguien había pisado, pues con huella un terreno antiguo, y se había quedado petrificada la huella. Lo curioso es que esa huella tenía fósiles incrustados, o sea que había pisado a la vez fósiles y se había quedado petrificado. ¿Y databan de cuándo? Y los fósiles de trilobites pues hace que se extinguieron entre 590 y 505 millones de años. Y con decir que el Homo sapiens tiene 3,4 millones de años, para ser, siendo generosos, de existencia, pues decir que hubo alguien con zapato incluso, y en el continente americano, que fue... Oye, no cualquier zapato, sino un zapato con sus estrías en la suela, con su diseño, costuras... Sí, poca broma, es decir, alguien que precisamente en el continente americano, como decía, que pisase con zapato hace entre 590 y 505 millones de años, pues... Ahora, mi punto de vista personal respecto a este par, creo que ya lo dije, es como el que pasó con las otras pisadas del valle este, no recuerdo ahora bien. El río Paluxy. Con el río Paluxy, que se demostró que eran un fraude. El valle de los Gigantes. Pues yo creo que estas pues van por el mismo camino. Pues puede que sí. Y ahora nos vamos con otra noticia, una noticia más anecdótica, curiosa, un poco para refrescar, ¿no? Que hemos estado comentando muchas noticias un poco de contenido denso. Pues ahora nos vamos con algo que va, digamos, a meternos un poco ya con lo relacionado a los duendes. Y el caso es que vamos a hablar de un menhir de la época neolítica. Los duendes, ya sé por qué lo dices. Pues sí, el caso es que... Con gnomos, con duendes, con todo tipo se relacionan. Pero bueno, el Servicio Técnico Arqueológico del Gobierno de Navarra
y Seprona de la Guardia Civil, Servicio de Protección de la Naturaleza, han recuperado un menhir de la época neolítica que había desaparecido cerca de su lugar de ubicación en la zona de Viana. Un monumento megalítico estaba siendo utilizado por un particular como ornamento de entrada a su finca. ¿Por qué decía esto? Pues porque como el que pone un gnomo en la puerta de su casa, pues este puso un menhir, se encontró un menhir y lo puso. ¿Y por qué no hay más? Pues bien, la Guardia Civil recibió el pasado jueves 31 de enero una denuncia por el supuesto robo del menhir, que tras las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona, con la colaboración de los técnicos del Gobierno de Navarra, fue localizado durante la tarde del lunes. La pieza estaba siendo utilizada como ornamento de entrada al camino de acceso a una finca particular cercana al lugar de ubicación original del mismo, según informó el Instituto Armado en un comunicado. Realizadas las gestiones pertinentes para la identificación del propietario de la finca, los agentes determinaron que el mismo desconocía que la piedra utilizada era un monumento megalítico. En ese sentido, el dueño explicó que el menhir había sido trasladado por un operario encargado de obras en su finca y que en ningún caso dio instrucciones para que fuera utilizada. Bueno, puede ser, ¿no? Pero el caso es que lo que está bien es que efectivamente le han retirado de su finca el menhir y se lo han llevado pues al juzgado número 1 de Estella, y que bueno, se supone que lo mandarán a algún museo pues para que esté donde le corresponde. Pues sí, porque no es su lugar estar en la entrada de una finca. Bueno, pero mira, el hombre no lo sabía y no lo hacía con mala intención, se supone, ¿no? No. Pues bueno, así han sido nuestras noticias. Quedan 5 minutos para la siguiente hora, en la cual hablaremos del monográfico sobre hadas, duendes y gnomos. Y antes, para despedirnos de la primera hora, pues vamos a dejar toda una música así relajante para que empecemos con otra mirada diferente el monográfico. Así que así os dejo con otra canción.
sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 9 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 9 de la noche tienes un pasaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 71%. Al 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan d'Espí. En Hermanos Barrera tenemos todo tipo de sanitarios, azulejos, griferías y materiales para la construcción. Hermanos Barrera, lo mejor para sus reformas al lado de su casa, en calle Bugambilla número 7 de Cornellá. Teléfono 93 376 1765. Recuerda, tu tienda de confianza con un trato profesional. Estudideco Reformas, 93 440 0443. ¿Quiere reformar su piso? Con nuestro sistema podrá ver y decidir cómo quiere su reforma antes de empezar, para que luego no tenga que lamentar ni gastar más. Llámenos 93 440 0443, 93 440 0443 o visite nuestra página web www.estudideco.com, una empresa con propósito. Una alimentación sana, ejercicio moderado cada día, evitar el sobrepeso, no fumar, controlar la tensión y los niveles de colesterol y glucosa. Cuando alimentas tus buenos hábitos, reduces el riesgo de padecer enfermedades cardio- y cerebrovasculares, que son la primera causa de muerte en España. Cuidarte es el hábito más saludable. Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan d'Espí. Escolta i veuràs. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues con estas músicas tan celtas, pues vamos a hablar del tema que os proponíamos al principio, de los seres féricos, de los seres elementales, de las hadas, de los gnomos y de los duendes, que muchas personas creerán que se trata de un mismo ser fantástico, pero como he dicho, pues los he clasificado en tres tipos diferentes: en hadas, duendes y gnomos, puesto que son cosas diferentes. Digamos que las hadas, aunque están asociadas más al sexo femenino, pues son aquellos organismos seres, se pueden llamar organismos, tratados de cuidar los bosques, y tienen diferentes sexos, diferentes formas, diferentes jerarquías, lo mismo que tenemos nosotros en la sociedad humana normal y corriente. No son los típicos seres alados, todos femeninos y de buen hacer que vemos en las películas. Ese ideal es el que vamos a romper hoy. Exactamente. Y bien, también nos encontramos luego con los gnomos, que son, digamos, ya entran dentro de la mitología nórdica, de ahí su origen, y son seres ya, digamos, trabajadores del subsuelo, más carnales, tierra, no tan más etéreos. Carnales, y hay gente que dice que incluso tiene una misión de proteger tesoros que se encuentran en el subsuelo, y que son más huraños que los duendes.
ya que estos, los duendes, sí que tienen trato con las personas y supuestamente están asociados a un lugar. De ahí la etimología de su nombre, duende, que viene a decir duendo, es decir, el dueño de. Sí, viene de la expresión, pues no, dueño de casa, por abreviación duen de casa. Pero pues bien, los duendes tienen una morfología, unas características muy diferentes entre ellos. Según hemos visto en muchas películas, en muchos dibujos animados, en muchas novelas, pues están los duendes bajitos y casi como las hadas, capaces de formular deseos y cosas así. Incluso los duendes ya con apariencia humana o fantasmal, como sería el caso del duende Ezequiel del Dr. Torralba, que hablaremos luego, y bueno, pues muchas otras cosas. O sea, en este programa lo que vamos a es desmitificar si hay algún mito mal fundado sobre alguna confusión entre estos tres tipos de seres elementales y explicar claramente qué son y en qué consisten. Recordando evidentemente que son seres típicos del folclore, es decir, y como tales los vamos a tratar. Exactamente, no es que creamos o no. Hay un caso muy famoso de hadas, las hadas de Cottingley, que era un fraude, hablaremos del más adelante, pero que bueno, pues de eso va a ir nuestro monográfico de hoy, sobre duendes, ¿te parece? Hadas y gnomos. Pues si te parece, empezamos con los duendes. Los duendes quizás son una de las categorías de este tipo de seres feéricos, seres elementales, porque estaremos hablando siempre de unos seres de la naturaleza, totalmente indesligables a ella, y en el caso de los duendes, pues estaríamos hablando de una categoría dentro de este tipo de seres elementales, seres arquetípicos, pero que curiosamente habitan en lugares determinados. Muchos de ellos en lo que se suelen llamar lugares de poder, pero no siempre. De hecho, los casos más comunes suelen estar ligados a simplemente, pues, hogares. De ahí la etimología que comentábamos antes de duende casa, ¿no? Pues el caso es que el duende se caracteriza principalmente, pues, por eso, por estar ligado a un edificio en concreto, muchas veces más que a un edificio, a una familia o a un linaje en concreto, porque muchas veces hay cuentos y leyendas que hablan de gente que supuestamente están perseguidas por uno de estos duendes, y digamos pues que se cambian de casa huyendo de esta presencia, y la presencia pues les persigue. Esto es lo que se conoce en parapsicología como el poltergeist, que viene del alemán duende burlón, es decir, un conjunto de fenómenos paranormales, como por ejemplo movimientos de cosas sin que se apliquen fuerzas físicas táctiles que se puedan comprender, apagones de luz, y siempre ligados pues a un domicilio en concreto. Eso se creía, pero luego se descubrió que estaba ligado a una persona. O sea, el poltergeist, no confundirlo, debido a la influencia de las películas, en especial la película de Poltergeist, con casas encantadas, no está ligado a una casa encantada, ni hay fantasma, ni espectro, ni nada. Es un fenómeno provocado por la psique de la persona, capaz de supuestamente pues producir todo este tipo de fenomenología imposible. Y bien, pues por eso se decía antiguamente en Alemania, de ahí también su origen, ¿no? Pues que eran unos duendecillos, unos duendes burlones, pues capaces que están ligados a una persona o a una familia incluso, que pues las acompañaba durante generaciones y que se dedicaba pues a vivir con ellos y a fastidiarlos un poquillo, convivir con ellos, y como no era tangible, no lo veían, pues decían que era de otro mundo, del mundo férico. A fastidiarlos o no, porque cuentan las leyendas, o digamos la sabiduría popular, y es que los duendes se pueden, por ejemplo, invocar. ¿Sí? Digamos que están ahí, a veces están directamente ya ligados a un lugar, u otras veces pues se pueden crear o llamar, como es el caso de algunas leyendas baleares que dicen, por ejemplo, que usando un determinado tipo de hierbas, que en concreto solo florecen durante la noche de San Juan, que hagan una especie como de brebaje, lo metan en una botella de vidrio negra, totalmente opaca, lo dejen durante toda la noche de San Juan, y digamos que al alba, al día siguiente, al abrir la botella, pues aparece un duende, ¿no? Y este duende hace la siguiente pregunta: ¿manjar o feina? Y tú tienes que decidir. Pues sí.
Y el caso es que si no le das, decidía manjar, pues entonces le tienes que dar comida, y no poca. Y si no le das eso, le tienes que dar trabajo. Y si no le das ninguna de las dos cosas, pues vas mal. Te da castigo. Vas mal y te complicas la vida, porque estamos hablando de unos seres que pueden ser o muy benignos o muy malignos también, debido a su naturaleza traviesa. Es que estamos hablando de unos seres que son completamente amorales. Es decir, no tienen ningún sistema moral, se rigen por sus propios impulsos o por la propia moral según ellos. Es decir, no tienen el mismo sentido de la moral que nosotros. Entonces, a estos seres pues se dice que si se lleva uno bien con ellos y les da trabajo, porque son seres de naturaleza hiperactiva, no hay ningún problema, incluso nos pueden solucionar la vida. Hay momentos en que pueden llegar a ponerse pesados. ¿Y cuál dicen que es la forma de librarse de ellos? Pues la leyenda, en todas las culturas en las que hay presencia de duendes, desde el sur de Europa, Próximo Oriente, pasando por la península ibérica hasta la misma Islandia, pues habla de que lo que hay que hacer es encargarles una tarea, un trabajo que sea casi imposible de hacer, y que por despecho a su orgullo terminen abandonando la casa. Esta sería una de las formas de librarse de ellos. Pues bien, ahora que has mencionado tú que tienen su propio manera de ser, que no los entendemos nosotros, pues bien, es verdad que los duendes tienen su propia, por así decirlo, idiosincrasia, su propia manera de ser entre ellos, sus propios códigos que nosotros no entendemos, pero que ellos sí que se entienden perfectamente, y a diferencia de los nuestros, y que por eso existe ese contraste que tanto resalte, tan extraño, y por eso se dice que son seres elementales, seres de la naturaleza, seres de otra dimensión, ¿no? Sí, aunque de hecho... O sea, que es curioso que ellos mismos tienen sus propias costumbres que nosotros no compartimos, pero que ellos los llevan... Sí, de hecho se habla, sobre todo en el caso de los gnomos y de las hadas, que hay que entender hadas, aparte como tú habías dicho también. En las hadas, según el folclore británico, sobre todo, se incluyen otros seres como los primitivos elfos, etcétera, etcétera. Y son estos, digamos, los que sí que tendrían esta especie como de comunidad paralela a la humana, con unas leyes. Pero los duendes suelen ser, cuando han sido observados, según los testimonios de las leyendas y tal, no suelen observarse en comunidad. Los duendes no son comunitarios, sino son un poco, como comentaban la tradición romana de los lares y los penates, que eran espíritus domésticos. Es decir, eran, como ya he comentado, pues espíritus ligados a casas en concreto. En este caso pues no estaríamos hablando de... Estamos hablando básicamente de esto, de seres solitarios, por decirlo así. A veces sí que convive una comunidad en ese edificio, pero normalmente suelen ser solo seres aislados. ¿Cuál es la particularidad de estos seres en diferencia a los gnomos o las hadas? Que tienen una tipología bastante parecida entre ellos. Pues que los duendes, si se caracterizan por algo, principalmente es porque son polimorfos. Se pueden transformar en cualquier cosa. De hecho, están los típicos duendes diminutos, que parecen como los típicos goblins de las novelas fantásticas. Pueden aparecerse, como en el caso que tú comentabas antes, del famoso duende Ezequiel, del que luego hablaremos, que era su propietario, parece ser que era el doctor Torralba. Pues en este caso la apariencia era totalmente diferente. Estamos hablando de un ser como angélico, antropomorfo, que cambiaba de aspecto, como si fuera en algunos momentos joven y en algunos momentos viejo, y además que era tamaño real, y también tenía dones de premonición. También una cosa que es muy particular de este tipo de seres elementales, que parecen estar un poco a medio camino entre lo desconocido y nuestro propio mundo. Pues sí, yo te quería preguntar, yo tengo entendido que a los duendes, si encuentras uno, les puedes pedir deseos. Sí, esto está relacionado con lo que había comentado antes, ¿no? De la famosa frase de Menjar Feina. Y es que los duendes, principalmente si te los encuentras, son seres muy orgullosos, muy trabajadores también. Entonces ellos ya directamente te increpan a que tú les pidas algo. Es decir, tienes que retarlos. Si no los retas, digamos que se pican. Y con estos seres más vale no picarse. Pero es cierto eso de que si encuentras un duende le puedes pedir un deseo, y ese deseo pues puede ser algo material o incluso, como decías, algo del palo movimientos
psicoquinesis o Sí, porque de hecho se supone que cuando tú ves a ese duende, se ha establecido una relación interpersonal, pero solo entre tú y ese ser. Es decir, cualquier cosa que tú le pidas a ese ser y que la haga por ti, va a aparecer para las otras personas a las que se... digamos que haga repercusión sobre otras personas. Esas personas no van a ver cuál es el causante de ese movimiento o lo que sea, que en este caso sería el duende, y por lo tanto lo van a percibir, como tú dices, como telequinesis, ¿no? Que es lo que, para explicar así a los oyentes, ¿qué se entiende por telequinesis? Pues telequinesis es aquel movimiento a distancia, que me he expresado mal, porque debería decir psicoquinesis, que son conceptos que muchas veces se confunden, pero que voy a explicar ahora en qué se trata. Telequinesis, como dice la palabra, tele, a distancia, y kinesis, movimiento a distancia, pero de causa desconocida, no asociado a la persona. Del palo Jedi usa la fuerza y lo mueve. Eso sería psicoquinesis, poderes de la psique que permite mover, o sea, asociados ya a una persona. Telequinesis es un fenómeno ajeno a la persona, como sería el caso opuesto al poltergeist. Sí, y que en este caso sí que iría ligado al duende, ¿no? Porque no es ya la persona la que lo está provocando, sino mediante la intercesión, pues, del duende. Exactamente. Y ahora que digo esto yo de los duendes, si encuentras uno puedes pedirles deseos, ¿hay alguna relación entre los duendes de la mitología europea con los Dijin o esos demonios de la mitología musulmana? Pues sí, de hecho estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? El caso es que los Dijin no son invención, digamos, de la religión islámica, sino que ya existían anteriormente fenicios, en los fenicios, en los sumerios, en todo tipo de civilizaciones del Próximo Oriente. Y lo que hace, la religión islámica es lo mismo que hace la cristiana, básicamente, que es, ante el problema de esta existencia de seres que no se corresponden a ángeles ni a seres benévolos, por decirlo así, pues ¿cuál es la solución más sencilla? Demonizarlos, son demonios. Claro. Entonces digamos que esa es la salida, ¿no?, que ocurre pues en el mundo musulmán y en el mundo cristiano en general, que pasan a convertirse, sobre todo en la Edad Media, directamente en seres demoníacos, cuando no en demonios. Pero luego, como veremos, pues hay otros personajes, incluso los mismos clérigos, que critican esta concepción y que pretenden, digamos, pues salvar a estos seres del olvido y no considerarlos pues como demonios o como malignos, sino como, digamos, una parte más de la creación divina que está ahí desde el anterior previamente a la humanidad, y que hay que convivir con ellos pues de la mejor manera posible. Pues bien, ¿algo más de decir de los duendes? Pues sí, sobre todo, digamos, la relación que hay por ejemplo, con España, ¿no? Que siempre se tiende a pensar que los duendes es algo típico de la cultura celta o nórdica, y no es así, porque, como había dicho, los romanos también tenían esta especie como de espíritus domésticos a los que se les rendía culto en el propio hogar, porque se decía que si no se les rendía culto causaban trastadas. O sea, un fantasma, lo que sería un fantasma. Sí, sí. Un caso de Polter, que es una casa encantada. Por ejemplo. Y pues en España, ¿qué tenemos? Pues tenemos, como ya he dicho, los fullets, típicos aquí en Cataluña, que también los hay en Baleares, como ya he comentado antes. Están también los pracagorris en el País Vasco y Navarra. ¿Y cómo son estos? Que estos sí que son diminutos, y se dice que se los puede capturar para pedirles deseos, como tú comentabas, durante la noche de San Juan, debajo de las hojas de los helechos. Que la verdad es que allí yo he estado... En condiciones especiales, ¿no? Sí, siempre suelen estar ligados a la noche de San Juan. Ahora explicaré por qué. Pero el caso es que sí que lo de los helechos es significativo, porque la noche recuerdo de San cuando... Juan es la noche en que se abre un puente entre el mundo de los vivos y el otro mundo. Sí. Y en el que, a diferencia del puente que se produce el 24 de diciembre, somos nosotros los que podemos acceder a ese otro mundo. Pues sí. Esta, digamos, que sería un poco la explicación. Pero luego hay otra explicación también un poco legendaria. Pero como iba diciendo, sí, a mí me llama la atención esto de los helechos, porque yo recuerdo cuando el verano pasado estuve haciendo parte del Camino Santiago del Norte por la zona de Euskadi y Cantabria, y es que aquello está completamente plagado de helechos. Y la verdad es que hay unos bosques que es normal que nazcan este tipo de, digamos, de creencias, ¿no? Porque son... Eso sí. A la imaginación, ¿no? Pues sí. Pero el caso es que yo en los helechos lo que me encontré no fueron precisamente duendes, sino otra cosa un poco más traviesa y más jodida, que eran garrapatas. Ay. Que eso sí que fastidia. Sí, sí. Pero bueno. Son los inconvenientes del camino. Son los inconvenientes. Pero bueno, caminar es bueno. El caso es que también hay otro tipo de seres, como
por ejemplo, más que otro tipo de seres, sí, tú me estás haciendo señas como diciendo las de las tetas grandes, pero esas no son duendes, esas son hadas, luego hablaremos de ellas. Vale. Pero ahora mismo me estoy acordando de un caso que el que había dicho antes, que era el del doctor Torralba, que decías tú que Ezequiel. tenía a su famoso duende Ezequiel, que tenía capacidades precognitivas. Exactamente. ¿Y a qué se refería esto? Pues bien, el doctor Torralba, pues sí, el doctor Torralba afirmaba, obviamente como no, después de que se hubiera producido, afirmaba que él se había anticipado y que había viajado en una misma noche a Roma y que había, con ayuda de este duende, previsualizado, ¿no?, lo que iba a ser el saqueo de Roma por parte de las tropas de Carlos V. Pero yo lo que tenía entendido no era esto, sino que era el duende que le había manifestado esa información, que le había dicho esa información. No solo la había manifestado, sino que se la había hecho ver. Se la había hecho ver. Sí. Y luego había otro caso de un cura navarro, que le llaman el cura de Barbota, de una localidad de allí, que se decía también que tenía contactos con seres feéricos y duendes, y que él afirmaba tener la capacidad de predecir el tiempo, o de saber cuál era el tiempo que estaba teniendo lugar en cualquier otra zona de España, distinta a Navarra, cuando decía, por ejemplo, que en Toledo, esto lo decía en el municipio de Barbota, en Navarra, decía, pues yo sé que en Toledo ahora mismo está cayendo una nevada increíble, y la gente le decía, pero bueno, ¿tú eso cómo lo puedes saber? Y él afirmaba que con la ayuda de sus duendes había viajado a Toledo y que podía hacerlo pues en cuestión de menos de una hora, y ir y volver. Decían que le llevaban volando. Eso me recuerda a los famosos vimanas, aquellos carros voladores de las civilizaciones indias que eran capaces de recorrer distancias increíbles en muy poco tiempo, y que eran los culpables de que el rey Salomón visitaba con tanta frecuencia a su novia, la reina de Saba. O lo que aparece en el libro apócrifo de Enoch, sí, de la Biblia hebrea. Los Elohim son, o los vivientes, ¿no? Creo que sí, eran una especie como de figuras angélicas, sí, que lo llevaban a viajar en una especie como de nave cristalina. Son los Elohim. Los Elohim, sí. Que bueno, el Elohim es un término bastante, no vamos a meter mucho en esto, pero es curioso porque Elohim es una de las palabras con que se nombra a Dios en el Antiguo Testamento. Y Elohim es plural, que significa los señores. Y bueno, Enoch, ya que has mencionado el tema, pues debido a este viaje de los Elohim, que le proporcionaron los Elohim, pues fue capaz de entrar con el conocimiento del Altísimo, del Dios creador, y fue uno de los primeros, por así decirlo, carpinteros o consciente de la geometría divina y de la obra de Dios en la tierra, que después en las leyendas sobre las catedrales góticas en Francia o en España, que tienen pues correlación con figuras astrales en la tierra, que se da a entender que en la tierra se intenta hacer una copia del cielo. Pues bien, todo esto lo digo porque también estos constructores de las catedrales góticas dicen haber sido transportados por esos Elohim y haber sido conscientes del conocimiento de ese gran maestro, de ese Dios, que sería el gran arquitecto del universo, en el universo de los masones. Y que bueno, pues seguíamos con el doctor Torralba. Sí, después de esta digresión, lo que sí que a mí me llama la atención cuando hablabas ya has empezado a hablar de los Vimana. Normalmente los Vimana suele ser la típica historia a la que se remiten los ufólogos, ¿no?, para defender la existencia de contacto con civilizaciones extraterrestres, ovnis, etcétera, etcétera. Pues ahí quería ir yo porque la verdad es que los contactos con duendes se corresponden muy claramente con lo que se suelen llamar, una cosa que a ti te gusta mucho, que son los encuentros de tercera fase. Y es que la verdad es que son calcados. O sea, sería un poco también series imposible, pero bueno, venga, dime. Pues el caso es que en los encuentros de tercera fase, que si quieres nos puedes comentar un poco en qué consisten en menos de un minuto. Bueno, vale, pues como quieras. Coméntalos y luego te comento cuáles son las semejanzas, o bueno, es que las vas a ver tú mismo ahora cuando las digas. Pues bien, tú has dicho encuentros en la tercera fase. Eso quiere decir que existen también encuentros en la primera y en la segunda fase. Todos estos encuentros entran dentro del fenómeno de la ufología, concretamente del contactismo, es decir,
encuentros con los seres o simplemente con el avistamiento de un ovni. Eso correspondería a encuentros en la primera fase, es decir, solo avistar un objeto volador no identificado supuestamente de otro planeta. Encuentros en la segunda fase sería ya ver el objeto que ha aterrizado o no y alguno de esos seres, pero sin mantener contacto. Cuando se mantiene contacto con alguno de esos seres, de ese aparato desconocido, de ese ovni, de ese supuesto platillo volante, estamos hablando ya de encuentros en la tercera fase, de entrando en contacto con seres de otro mundo. Pues sí, el caso es que en estos encuentros de tercera fase se produce, digamos, casi siempre un mismo tipo de contacto ritualizado. ¿Verdad que sí? Esa especie como de luminosidad. Sí, de que aunque te estés delante de un ser imposible, de algo que muy extraño, no sientes miedo. Te sientes muy tranquilo y no sientes miedo. Luego, por ejemplo, las extrañas peticiones que hacen a veces cuando estos seres llegan como debilitados, que piden, por ejemplo, de beber y te dicen que solo pueden beber agua muy pura, ¿no? O a veces, como en algunos casos, solo pueden comer, digamos, o sea, no pueden comer directamente. Otra cosa muy significativa, por ejemplo, en relación idéntica con los encuentros con duendes, es el tema de la temporalidad. Y es que normalmente, justo previamente y durante un encuentro en tercera fase, digamos que las coordenadas de tiempo, pues digamos que se rompen, ¿no? Se dilatan. Es algo anacrónico, que no se entiende en qué momentos está y se pierde la noción del tiempo. Se pierde la noción del tiempo y a veces, según muchos testigos afirman, tanto en el caso de las crónicas, por ejemplo, medievales, de encuentros con duendes, hadas, etcétera, pues en el caso de los encuentros con supuestos alienígenas, pues hablan de lo mismo, es de que cuando termina esa experiencia, creen haber estado, 5 minutos, 1 hora, y han pasado a lo mejor días. Eso me recuerda a los casos de abducción, de ese tiempo perdido, también. Sí, es que a eso nos... ufológicos. Pero bueno, ya nos estamos alejando un poco del tema. Lo único que quería decir también es que, además, la famosa, digamos, tipología de los alienígenas, estos los Grey, ¿no? Que son bajitos, muy delgados, con los ojos así en forma de avellana y la cabeza muy grande, que presentan esto, macrocefalia, pues corresponden muy claramente a las descripciones antiguas de los duendes, por ejemplo. Y ya para terminar con el tema de los duendes, por ejemplo, ¿cuáles son las explicaciones médicas científicas que quieren dar pues una explicación a la supuesta existencia? Exactamente. Pues por ejemplo, una sería la más sencilla, por decirlo así, que es la de la ingesta pues de Amanita muscaria, que es un hongo, como muchos sabrán, alucinógeno. Es ese típico hongo de las películas en el que curiosamente habitan los duendes o los gnomos. Es un mito mal infundado que después corregiremos. Sí. Y pues bueno, que digamos que los hongos alucinógenos han estado usados desde tiempos inmemoriales, ¿no? Por chamanes, etcétera, para, digamos, contactar pues con esa realidad paralela, ¿no? Que sería el mundo astral, y en el que se encontrarían o en los que se podrían ver pues estos seres y contactar con ellos. Entonces esto iría más en la línea antropológica, ¿no? De que, digamos, ciertas drogas son capaces, lo que es curioso en todo ser humano, de provocar la visión de un mismo tipo de seres. Que eso no es precisamente muy científico, porque lo normal es que si tú te tomas una droga, cada uno vea pues los fantasmas de su propia mente, ¿no? Sus temores, sus deseos. Pues en este caso todos veríamos más o menos lo mismo. La otra explicación médica, ¿cuál sería? Pues la de una enfermedad en concreto, que sería el síndrome de Whelan, que viene dado por el nombre de un científico australiano que fue el que lo descubrió a mediados del siglo XX, y que es una enfermedad que suelen padecer niños pequeños de hasta 10, 12 años, si no creo recordar mal, que digamos pues es una enfermedad que hace que estos niños pues presenten todos los síntomas fisiológicos atribuidos a los duendes, ¿no? Orejas puntiagudas, ojos saltones, bajitos, peludos, muy enclenques, y curiosamente que tienen unas dotes muy especiales en cuanto a emociones y sobre todo para la música, que es algo siempre relacionado con los duendes, ¿no? No en vano ponemos esta música que estamos poniendo, que siempre se le atribuye pues a estos seres féricos, ¿no? Están siempre tocando arpas o danzando, cantando. Ahora que mencionas lo de la música y antes que mencionabas lo de los encuentros, la tercera fase, es común en los encuentros de la tercera fase, tanto los encuentros en la tercera fase como en los encuentros con estos seres féricos, con estos duendes,
con una especie de sonido, al igual que la semana pasada habíamos con el Mothman, que cuando aparecía escuchamos como unas interferencias. Ese sonido también se aplica en el mundo de los duendes, ¿verdad? Tengo entendido que sí. Pues sí, se oye, la verdad es que también, como muchos testigos han afirmado a lo largo de la historia, ¿no? Pues que sí, se oye una especie de ruido. Normalmente, antiguamente los avistamientos de abejas solían tener lugar en bosques, ¿no? Y digamos que era un sonido pues que rompía totalmente, digamos que eclipsaba completamente el sonido que en ese momento estaba teniendo lugar. Y sí, es como un zumbido, ¿no? Que se va metiendo cada vez más y más en la mente del que lo ve. Y hasta que sucede, digamos, pues la experiencia de contacto. Pues sí. En principio tendríamos que hablar de hadas, duendes y gnomos, que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar, sí, porque quizá otro día, digamos, ya, hagamos un poco más extenso el tema. Sí. Pero yo creo que podemos hablar todavía un poco más. Hemos comentado un poco lo de los duendes, pero vamos a ir a... Vamos, por ejemplo, a los gnomos. Vamos a los gnomos. ¿O no? Ya que ponemos esta música celta, ¿qué me dices de los leprechauns? Pues sí, los leprechauns... No salimos de los duendes. Sería un prototipo, digamos, entre duende y gnomo, ¿no? Vale. No es un gnomo porque no es un ser social. Pues me parece perfecto para enlazarlo después con los gnomos. Pero tampoco es un duende porque tiene unas características un poco esquivas, ¿no? Pero bueno, digamos que la función siempre es un poco pues la de un duende. El leprechaun es un ser mitológico de la cultura irlandesa, previa ya a los celtas, que es una especie como de duendecillo que se dedica normalmente a fabricar zapatos. Es una cosa curiosa. En la cultura céltica, ¿no? Pues la mayoría de estos seres féricos pues se dedican a construir zapatos. No sé exactamente por qué, pero bueno, es así. Tampoco hay que buscarle tres pies al gato, ¿no? Pues el caso es que este ser, como está relacionado con los duendes, se suele decir que se encuentra siempre cercano a tesoros, y que digamos que es un protector de tesoros. En este caso, como lo serían los duendes, según comentaba, pues Paracelso, ¿no? El alquimista del siglo XVI, sí, que también se hizo famoso por su faceta de medicina. Y es el que puso precisamente el nombre duende a los duendes. Pues sí. Y... el Hohenheim de la luz, Paracelso. Sí. Pues el caso es que el leprechaun, pues esto, custodia, digamos, lugares donde hay tesoros, y que los cede o los dona en el caso de que el visitante, bueno, el que contacta con él, pues sea capaz de resolver un acertijo o una especie como de juego, de persecución, etcétera, etcétera. Este sería el caso del leprechaun. Que el leprechaun es, por así decirlo, uno de los iconos de Irlanda, ¿no? Es ese típico hombrecito de verde de los Celtic Boston, sí. De los Boston de Celtic. Ahora no me acuerdo el nombre de equipo, es igual, que el gorro ese típico que se regala cuando viene de Irlanda, que es un gorro negro gigante que te pones también. Creo que es el logotipo también del Celtic de Glasgow, pero estos son escoceses. Pero en fin, más o menos, como son ambos países de cultura celta, comparten mucha de los iconos, ¿no? Pues bien, por ejemplo, cuando decíamos que íbamos a comentar lo de los duendes, pues los duendes, como tú decías, según Paracelso, es como habías dicho, el Hohenheim de la luz. Sí, que son seres que también están presentes, por ejemplo, en la cultura hebrea del Próximo Oriente. Es uno de los alquimistas más importantes de la historia, ¿eh? Sí. Y como tú comentabas antes, pues no son seres solo presentes en la tradición celta, que también están, por ejemplo, en las tradiciones judías, ¿no? Y el caso es que, según, digamos, los místicos hebreos, ¿no? Pues digamos que en sus trances, pues veían a esta especie como de seres, los gnomos, que habitaban como debajo de tierra, custodiando lugares donde había materias en los gnomos, ¿no? Preciosos. Sí, estamos hablando de los gnomos ahora. Y en este caso, pues los identificaban totalmente pues con esto, ¿no? Con elementales, que en este caso eran los elementales de la tierra. De la tierra, de la montaña y del aire. Sí. A diferencia de las salamandras, que son de la tierra, de la montaña y del fuego. Pues bien, como Paracelso indica también, pues son seres, que bastante más huraños, no son como los duendes, que juegan un poco con los seres humanos a ese tira y afloja, ¿no? De ahora te doy, ahora te quito, ahora te alivio problemas y ahora te los creo, ¿no?
Pues los gnomos no, los gnomos son en este caso ya estamos hablando de una comunidad, no son seres aislados. Se dice que tienen una jerarquía, un gobierno propio, de la misma forma que las hadas, ¿no? Y que viven, en este caso siempre, en moradas subterráneas, ya sea en túmulos, en el interior de las bases de los troncos de árboles, bajo piedras, y a los que muchas veces se les ha, como a las hadas también, por ejemplo, se les ha atribuido pues en la antigüedad la construcción de menhires de época neolítica, ¿no? Sí, pues bien, como lo ha anunciado en las noticias, ¿no? Aquel menhir del neolítico. Pues sí. También llama la atención, por ejemplo, pues el hecho de que no solo lo decía Paracelso, sino que todas las culturas, pues siempre a estos gnomos, que depende en qué culturas, pues reciben nombres totalmente distintos, pues siempre están relacionados pues con esto, con la protección de materiales de minería, con joyas, tesoros, etcétera, etcétera. Digamos que los gnomos pues serían esto, ¿no? Seres protectores de la tierra en su sentido más literal. No estaremos hablando en este caso de bosques, sino de tierra y montaña, como serían las hadas, por ejemplo. O sea, los gnomos serían de tierra y montaña, pero incluso del subsuelo. Sobre todo del subsuelo. Luego las hadas, ya para decirlo rápidamente, estaríamos ante otra serie ante otra tipología de seres elementales que viven en comunidad también. Estos ya sí que muy presentes a lo largo de toda la cultura europea, y que también tienen una relación muy próxima con el ser humano. En el caso de la comunidad de las hadas, que no debería considerarse solo como seres femeninos, sino que también se deben incluir, pues como había dicho antes al principio, los elfos primitivos, ¿no? Elfos no entendidos como el Señor de los Anillos, por ejemplo, sino como hadas masculinas, ¿no? Pues digamos también que tienen un propio sistema y una propia civilización, que las hadas también se suele comentar que viven en los bosques o también en el subsuelo. ¿Cuál es la particularidad de las hadas? Pues también que, curiosamente, las que se presentan de este tipo de seres a los humanos son casi siempre mujeres. Se ha dicho siempre que son seres muy bellos o muy, digamos, seductores. Lo son, pero no es que sea su auténtica naturaleza, sino que la típica campanilla de Peter Pan, ¿no? Tan coqueta. Pues sí, esto es la visión que se impone a partir de Shakespeare y sobre todo en la época victoriana, ¿no? Que ya se empieza digamos a popularizar demasiado en el sentido peyorativo de la palabra. Pero si nos vamos a las fuentes medievales, sobre todo, aparecen por ejemplo mucho en los relatos artúricos, que los caballeros, ¿no? Pues siempre suelen tener alianzas con supuestas damas del bosque, que no son otra cosa que hadas. Por ejemplo, la propia Dama del Lago, por ejemplo, ¿no? La típica que concede la espada, da el anillo mágico, etcétera, etcétera. Pues no son otra cosa que hadas. Lo curioso es que, digamos que las hadas se relacionan sobre todo con los seres humanos, se presentan cuando quieren como seres bellos para seducir al ser humano, pero ¿por qué? Básicamente, va a sonar así un poco gracioso, pero porque quieren cópula. Quieren hibridación. Quieren hibridación. ¿Y por qué la quieren? Pues básicamente porque parece ser que son una especie que vive muchos más años que nosotros, como los elfos del Señor de los Anillos, por ser más etéreos, ¿no? Y más tener un organismo mucho menos material y carnal. Son etéreos, ¿no? Por eso, al ser etéreos, no tienen esa morfología tan cambiante, ¿no? Exactamente. Y además, pues se supone pues que pretenden hibridarse con los humanos para tener unos hijos híbridos más fuertes, que den más vigor a su propia raza, que está en constante degeneración debido a la endogamia. Debido a la endogamia, y también por otra cosa, y es que a diferencia de los seres humanos no tienen un alma supuestamente inmortal, sino que son mortales, y cuando mueren pues están como en la mitología, en las mitologías orientales, ¿no? Pues que sobre todo en la India, pues que se reencarnan unos en otros, no tienen un alma individual. Pues el caso es que una de las cosas que se suele hablar bastante de las hadas es esto, ¿no? Que se relacionan con un hombre, un humano, tienen un hijo, entonces lo que hacen es, cuando tienen ese hijo, ¿no? Pues llevárselo a su mundo para renovar su nueva raza. O también otra cosa que hacen es, por ejemplo, robar niños humanos a las madres humanas y dejar en su lugar, como digamos, copias, ¿no? Que en realidad son niños hada, ¿no?
que no son capaces realmente luego de sobrevivir a las condiciones del mundo material humano y que acaban degenerando y muriendo. Y al final se acaban dando cuenta de que no era su propio hijo, más que nada porque suele detectarse en la propia constitución que se ve que es un niño muy débil, que va degenerando, se acaban muriendo de hambre, como por ejemplo otro día comentaremos con la historia aquella de los niños de Banjos, ¿no? Que ya veremos que hablaba de una leyenda de Gales en el fondo, pero bueno. Pues sí, en el caso de lo de las hadas, otra cosa curiosa es que se establece un tabú, ¿no? Ya no es como el caso de los duendes, ¿no? Es un contacto mucho más complejo, y es que si tú contactas con una hada, con las cuales también una serie de rituales que tienen que cumplirse para lograr ese contacto, ¿no? Pues si tú logras contactar con una hada y que te conceda sus favores, normalmente sexuales, no puedes revelar que estás en relación con ella, porque se considera tabú y si rompes ese tabú pues te pueden llevar por ejemplo a la muerte. Te raptan para su mundo y por lo tanto pasas a convertirte en este caso entre comillas un hado, ¿no? O literalmente pues te liquidan, te matan. Otra cosa que suele pasar también es el caso de que algunas chicas humanas, por haber transgredido normas contra la naturaleza, comportamiento contra la naturaleza, que como habíamos dicho pues las hadas son protectoras de los bosques, si tú maltratas a la naturaleza por gusto o sin necesidad, o matas animales por gusto o talas árboles por pura avaricia, pues te pueden castigar estos seres elementales, convirtiendo en este caso a muchas chicas en hadas, que son las suelen llamar encantadas, y pasan a convertirse en hadas, están cautivas en el lugar donde cometieron ese supuesto delito contra la naturaleza, y se dice que pueden liberarse para que vuelvan a su estado de humanidad, pues en las noches que antes comentábamos, ¿no? Pues en la noche de San Juan. Y digamos, pues esto sería un poco así a grosso modo, ¿no? Las diferencias entre gnomos, hadas y duendes. Por si no se ha quedado claro todavía, cada uno de estos, hadas, gnomos y duendes, son diferentes. Son diferentes y bastante. Pues bien, hasta aquí este monográfico, del cual supongo que haremos otro, explicando más detalles. Y bueno, ahora vamos a empezar con esa otra sección nueva que nos traes tú de... Pues sí, había dicho que iba a recomendar un libro relacionado con este tema. Es decir, la sección de la crítica de libros. Sí. Pues bien, la verdad es que traigo un libro que a mí cuando lo leí, que de hecho fue el libro que me introdujo en este tema, que después ha pasado a convertirse, si no en mi favorito, en uno de mis favoritos. Es un libro que se llama La Comunidad Secreta, que fue escrito por Robert Kirk, conocido también como el párroco de Aberfoyle en Escocia, que como había dicho antes había algunos clérigos, ¿no? Pues que querían discutir esta idea de que los duendes, hadas, etcétera, eran seres malévolos y demoníacos, ¿no? Pues este sacerdote pues se dedicó, digamos, a investigar, ¿no? Pues la naturaleza de estos seres, ¿no? Pues bien, pasamos a comentar nuestra crítica particular a este libro. Vamos a ello. A pesar de no tratarse de una obra de ficción, esta vez hemos creído conveniente, o quizá mejor dicho interesante, dedicarle este espacio a un libro que sin duda pues será una joya para cualquier amante del género fantástico, que además tenga curiosidad por ese tipo de textos que son y fueron una auténtica mina temática y de información para multitud de autores. Se trata en este caso, como decíamos, de La Comunidad Secreta, un manuscrito de Robert Campbell, pariente del autor, es decir, de Robert Kirk, de 1691, copia del original, compuesto por el propio Robert Kirk, párroco de Aberfoyle en el condado de Stirling, y que no fue publicado e impreso hasta 1815. Estamos ante un breve texto de 65 páginas que, según la folclorista británica Catherine Briggs, es el tratado más amplio y documentado del folclore del periodo sobre el mundo feérico. Aquel referente, Catherine Briggs, que hizo el diccionario de las hadas, del que luego comentaré muy brevemente,
Pues bien, como decíamos sobre el mundo férico, pues aquel que se refiere a las hadas, gnomos, elementales y otras entidades semejantes. El texto, intenso y de lenguaje claro y directo, nos expone toda la información relativa a la tipología de seres féricos, forma de contactar con estos, medio de vida, etcétera, que el autor pudo recoger a lo largo de años mediante su experiencia de contacto directo con las comunidades de las Highlands y Lowlands escocesas que aún practicaban ritos paganos en pleno siglo XVII. Además, la comunidad secreta es también increíblemente interesante desde el punto de vista antropológico, además de esotérico, por tratar ampliamente el fenómeno conocido como la segunda vista, consistente en la facultad de ver cosas, lugares o seres imperceptibles para la gran mayoría de personas y que forma parte de la base de muchos sistemas de creencias. El manuscrito, que se piensa puede ser en realidad un esbozo de lo que iba a ser un tratado mucho más extenso, se divide en 3 partes. La primera y más organizada, que lleva el título de los habitantes subterráneos, es una exposición de lo que anteriormente se ha dicho, es decir, trata sobre la naturaleza de estos seres, sus moradas, costumbres, de su verdadera y comprobada existencia, de su relación con los humanos, etcétera, que al mismo tiempo va siendo relacionada con el fenómeno, como tú decías, de la segunda vista. La segunda parte constituye la transcripción exacta de una carta que George Mackenzie, por aquel entonces Lord Tarbat, ministro del rey de Escocia de 1682 a 1688, envió a Robert Boyle, amigo común de este y de Kirk, en la que se exponen sucesos y testimonios de naturaleza premonitoria y clarividente que Mackenzie presenció sobre el fenómeno de la segunda vista. Al final de la carta, Robert Kirk añade una serie de preguntas y respuestas de fuerte contenido teológico que pretenden desvincular totalmente a dichos seres y su realidad paralela de los tintes diabólicos y demoníacos con que eran vistos por gran parte de la población y sobre todo del clero en plena época de la caza de brujas, además de refutar los argumentos en contra de la existencia de dichas entidades. La tercera y última parte, la más breve, que por otra parte resulta un poco farragosa pues debido a su naturaleza puramente descriptiva, es un compendio de conjuros y encantamientos para contactar con estos seres, a la que se añade un discreto diccionario de términos gaélicos difíciles y problemáticos, además de un resumen a modo de conclusión pues de las opiniones y posicionamientos expuestos a lo largo de todo el tratado. Como dijimos al principio, pues se trata de un libro indispensable tanto para cualquier persona interesada en el folclore relativo a duendes y hadas, además de un texto muy interesante pues para comprender la génesis, alusiones y presupuestos de muchas obras literarias posteriores dedicadas al tema, así como también para la comparación y puesta en común con muchas otras tradiciones culturales tan distantes como por ejemplo las africanas o las de Oriente, que ya habíamos estado comentando antes. Para finalizar, pues no podemos dejar de comentar y de elogiar pues la edición del libro. Merece aplauso la iniciativa de la editorial, en este caso Siruela, pues que ha apostado por la publicación de un libro que apenas era conocido incluso en el propio Reino Unido y que hasta entonces había sido inédito en España. Una edición, además, que siendo rústica, es decir, económica, apuesta pues por una gran calidad estética y material. El papel es consistente, de poca transparencia y la encuadernación en cola y cosida, evitando así los típicos desprendimientos prematuros que son tan recurrentes en este tipo de ediciones, que la verdad fastidian mucho. No hay nada que fastidie no hay nada que fastidie tanto como comprarte un libro nuevo y que cuando lo estás leyendo se te empiecen a caer las hojas. O sea que encima de interesante, bien editado. Pues sí, y en fin, pues cuenta también con una introducción al libro que hace alusión pues a otros libros como el de Catherine Briggs, muy amena y reveladora. Y bueno, la cubierta es curiosa por la ilustración que tiene. Y bueno, en fin, ¿cómo es la cubierta? La cubierta aparece pues como un duende visto desde abajo, con una posición bastante altiva, ¿no?, sobre un fondo como de pergamino, y que va vestido así como unos ropajes extraños del siglo XVI. Parece un espantapájaros. Sí, un poco. Y bueno, pues en definitiva, como decimos, pues consideramos que es un libro muy interesante, con una buena relación calidad-precio, está en torno a los 13-14 euros, y que si bien no se dirige pues a un público muy amplio, creemos que sorprenderá gratamente a casi todo aquel que se decida pues a dar el paso y leerlo. Y bueno, esta ha sido pues nuestra recomendación. Y luego, como comentabas tú, pues el diccionario de las hadas y otros seres feéricos de Catherine Briggs, que es literalmente un ladrillazo en el buen sentido. Es un libro de 700 y largas páginas en la que aparecen todo tipo de seres. Un bestiario. Sí, es un bestiario literalmente de todos los seres imaginarios,
féricos, seres imposibles también de toda la tradición folclórica pues británica. Este ya es un poco más caro, pero yo también lo recomiendo porque la verdad es que nunca se deja de aprender con esta autora. O sea, hoy nos has traído 2 libros. Uno es La comunidad secreta de Robert Kirk, y el otro pues el diccionario de hadas de Catherine Briggs. Pues bien, estas han sido las recomendaciones de Dani. Y ahora pasamos a la última sección del programa, que es la sección de ecología. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo a nuestros hijos. Pues bien, empezamos la sección de ecologías con Canadá quiere crear tecnología para captar y almacenar carbono. Un grupo de expertos canadienses recomendó esta semana una inversión pública de $2.000 millones para desarrollar la captación y almacenamiento de carbono, CSC por sus siglas en inglés, en Canadá para reducir las emisiones de gases causantes del llamado efecto invernadero. Una instalación industrial que posea una potencial de captación considerable de 1 megatón de CO2 por año necesita una inversión total entre centenas de millones y miles de millones de dólares, estimó el informe encomendado por el gobierno central y el de la provincia de Alberta. Según el texto, los gobiernos federal y provincial deben comprometer $2.000 millones, además de los miles de millones de dólares que la industria invertirá en los primeros proyectos de CSC, indicó al llamar a actuar inmediatamente para que los proyectos de la primera fase estén en marcha en el 2015. Según los autores, esta primera fase permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 5 megatones por año y llevará al país a la vía de una solución canadiense para reducir las emisiones y ejercer un liderazgo mundial en el terreno de la CSC. El primer ministro canadiense Stephen Harper anunció el inicio de los estudios de tecnología CSC en marzo de 2007. Pues bien, la siguiente noticia, nos vamos ahora de Canadá, pues nos vamos al Mediterráneo. ¿Qué pasa con el Mediterráneo? Pues peligro porque según cuando aumenta la siguiente noticia, el nivel de las aguas pues podría elevarse medio metro en 50 años. Que podemos decir, bueno, medio metro es poco, pero bueno, cuidado porque, por ejemplo, si cogemos la playa de Barcelona y subimos medio metro, pues oye, nos llega el agua hasta la Rambla. Hacia San Juan de Pin, que está a 300, sí. Pero eso no son 50 metros, esos son, y además San Juan, aquí en San Joan estamos a 60, estamos a 60 metros. Sí, no son 300 y algo. No te motives porque no. Pues bien, el nivel de las aguas del Mediterráneo podría elevarse entre 12,5 centímetros y, en los próximos 50 años si se mantiene la tendencia registrada desde la década de los 90. Según datos del Instituto Español de Oceanografía, las estadísticas se recogen en el libro Cambio Climático en el Mediterráneo Español, presentado el viernes y que recopila mediciones desde 1948 realizadas por el Instituto Español de Oceanografía, que han tenido en cuenta la temperatura, el nivel del mar y la salinidad. Las conclusiones son que esta zona ha sufrido un considerable aumento de la temperatura del agua y del aire desde la década de los 70, así como una rápida subida del nivel del mar desde los 90, según informó el Ministerio de Educación y Ciencia en una nota de prensa. Según el estudio, el ascenso del nivel del mar desde la década de los 90 ha sido de entre 2,5 y 10 milímetros por año y ha coincidido con un considerable aumento de las temperaturas, lo que implica que, de seguir esta tendencia, el nivel de las aguas subiría entre 12,5 centímetros y medio entre los próximos 50 años. Señaló el informe, en el que también participaron investigadores del CSIC, el Instituto Nacional de Meteorología y Puertos del Estado y las universidades de Málaga e Islas Baleares. Tendría consecuencias muy serias en las zonas litorales bajas, incluso en el caso del aumento menor, y catastróficas si se produce el incremento del nivel del mar de medio metro. No obstante, concretó que aún es pronto para afirmar que este ritmo de tendencia se va a mantener en las próximas décadas,
pese a que la aceleración se ha detectado en todo el planeta desde la década pasada. Los datos recopilados también han demostrado que en el Mediterráneo se ha producido un aumento de salinidad debido a la disminución de las precipitaciones y al descenso de aporte de los ríos a causa de las consecuencias hidráulicas. Pues bien, como decía al principio de las noticias, que se sube el agua. Que se sube el agua y que China había creado mediante iodur de plata y nitrógeno líquido, un compuesto nitrogenado, no me acuerdo cuál era, pues que se provocasen lluvias. Pues bien, que decía que se evitaran lluvias, perdona. Pues bien, en esa misma noticia decía que por qué no se ponieron en marcha esos tipos de procedimiento en el peor temporal de nieve sufrido en los últimos 50 años de China. Pues bien, carreteras cortadas, aeropuertos cerrados, pasajeros atrapados en las estaciones y fábricas centrales y térmicas funcionando a medio gas. China se encuentra totalmente colapsada a una semana de que comience el año nuevo lunar. Las vacaciones más importantes de este país y en las que se mueven cientos de millones de personas por tren, coche y avión, pues está paralizado debido a un temporal de nieve registrado en medio siglo, el peor temporal de nieve registrado en medio siglo, que ha afectado a 77,9 millones de personas en 14 provincias de China. Según el diario oficial de China, el China Daily, dentro de esos millones de afectados figuran 827.000 evacuados que han tenido que ser trasladados a lugares más seguros. Además, han quedado arruinados los cultivos de 4,22 millones de hectáreas y 3.999 casas. Como resultado, han quedado totalmente dañadas, de las cuales 107 se han venido abajo. El temporal ha provocado también numerosos accidentes de tráfico en este sentido durante las últimas semanas, que se han producido más de 50 muertos. Pues se cree que como la posible culpable, pues tenemos a la niña, que es el contrario al fenómeno del niño. Pues según Lin Weijing del Centro Climático Nacional de China, las nevadas podrían ser producto del fenómeno meteorológico conocido como la niña, que al contrario que el niño produce la llegada de climas árticos a zonas cálidas del planeta. La nieve ha causado problemas en todos los aspectos de la vida a los habitantes de las zonas afectadas, desde las telecomunicaciones. 30 millones han perdido la comunicación vía móvil, a la energía, falta de carbón y corte de suministro, e incluso las vacaciones. Pues bien, hasta aquí ha llegado nuestra sección de ecología, y como queda nada para que termine ya nuestro programa, pues vamos a despedirnos pues con una de nuestras canciones favoritas, de una sección que ya llevamos 2 días sin hacer, pues que es la de la sección de Rincones del Mundo, que es la canción pues que lleva el nombre de Labyrinth, y que os vamos a dejar para despedirnos, porque tal y como está sonando, pues da un buen rollo impresionante. Pues sí, me parece que sí. Y con ella nos vamos a ir. Esperamos que hayáis disfrutado pues con el tema de los duendes, hadas y gnomos. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 9 de la noche en Terra Incògnita. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 9 graus i la humitat del 82%.